Habíamos quedado en la división. Ahora, vamos a mencionar, chicos, a Luis Pasteur. Recuerden que él hizo pues varias cositas interesantes, varios descubrimientos, varios estudios interesantes, como el cuello de cisne, estudió la rabia, y gracias a él pues existe el término de pasteurización, ¿verdad? Es quitarle las bacterias malas pues a un producto, ¿no? Como la leche, las derivadas de la leche. También tenemos a Robert Koch, porque descubrió pues la tuberculosis, ¿no? Pero recuerden que también fue algo un poco martirizado, ¿no? Mártir. Tenemos la estructura de una bacteria, ¿no? Ya vamos aquí abajo, vamos a ver algunas estructuras de una bacteria en general y vamos parte por parte, ¿ya? Entonces tenemos por aquí la primera estructura, pero antes, bueno, antes de dividirlo, lo dividimos pues en cuatro, así se acuerdan como la célula anterior. Lo dividimos en envoltura, en membrana celular, citoplasma y núcleo. ¿Ya? Muy bien, hija. Entonces, recuerden que la envoltura también es llamada cápsula. ¿Ya? Muchas veces en la San Marcos, más que nada, te preguntan la cápsula. Te dicen, ¿y tu cápsula? ¿Qué es cápsula? Es la envoltura. ¿Ya? Pero la envoltura más qué? Más la pared celular. ¿Ya? Envoltura más pared celular, perdón, cápsula más pared celular es la envoltura. Bien, entonces, recuerden que la cápsula es muy importante estudiarla, demasiado importante porque en los exámenes te preguntan mucho de la envoltura, de la cápsula. No te mencionan a veces envoltura, te dicen la cápsula. Y ahí te ponen conceptos como pared celular, cápsula, y pues se supone que cápsula más pared celular, pues es la envoltura. Bien, entonces, recuerden que la envoltura también es importante aparte de su cápsula. ¿Por qué? Tú dirás, bueno, ¿por qué te preguntan tanto de la cápsula? ¿Por qué? Porque recuerden que gracias a la cápsula es la patogenicidad. O sea, una molécula, perdón, una célula, una bacteria si te ataca y tiene cápsula, entonces es más mala, ¿no? Más agresiva. Ahora, si no tiene cápsula o tiene poca cápsula, pues mejor aún. Pero si tiene mucha cápsula, si es una cápsula grande, entonces cuídate, pues, ¿no? Porque es muy peligroso. Ahora, nosotros empezamos con la estructura bacteriana. Bien, vamos a mencionar al flagelo. Recuerden que el flagelo está hecho de flagelina. Recuerden que hay muchas proteínas que derivan el nombre de dónde provienen, ¿no? Por ejemplo, la papaya también tiene una proteína llamada papayina. Eso es lo que tomamos en jugo de papaya, por ejemplo. Pero recuerden que en este caso el flagelo está hecho de flagelina, ¿ya? Entonces, también recuerden que esa flagelina, ese flagelo que tiene, es el órgano locomotor. Gracias a ese flagelo se mueve. Ahora, recuerden también que contiene el cuerpo basal, gancho y un filamento en forma de tubo, ¿no? O tubuliforme, si quieres llamarlo, ¿no? Bien, ahora, de acuerdo al flagelo, existen clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí está. En la diapositiva anterior, aquí está. Aquí dice, en la parte, ahorita voy a señalar, menciona aquí aquí, ¿ya? Menciona de acuerdo al flagelo, por ejemplo, ¿no? Al flagelo. De acuerdo al flagelo, ¿qué te dice? Te dice que puede ser monótrica, alofótrica, anfítrica y perítrica. Recuerden que monótrica, mono, un lugar, trica, en este caso flagelo, pero sí también quiere decir que pelo. Entonces, monótrica tiene un pelo en un solo lado. ¿Ya? Su movimiento, obviamente, con ese pequeño flagelo y solo uno, ¿tú crees que su movimiento va a ser rápido? No, ¿verdad? Entonces, tenemos también la lofótrica, que tienen en un solo lado, pero tienen varios pelitos, ¿no? O varios flagelos. Flagelo, pelo es lo mismo. Bien, su movimiento también es lento, ¿no? Porque tiene un solo lado. Ahora, tenemos también las anfítricas. Las anfítricas, ¿por qué anfi? Porque tienen en ambos lados, ¿no? Tiene un pelito, sino varios pelitos y varios pelitos en ambos lados de la bacteria. Ahora,
Estas anfítricas, si te das cuenta, también se puede llamar, si tú la unes, ¿no? Por ejemplo, unes a la lofótrica, una anfítrica, lofanfítrica también puede ser, ¿no? Bien, ahora, también tenemos a la perítrica, ¿no? En el caso de la perítrica, recuerda, en el caso de la perítrica, peri viene de perímetro, ¿no? Entonces tiene flagelos en todo su cuerpo, en toda su extensión. Bien, entonces ahora regresamos a la diapositiva anterior y vamos a borrar esto aquí. Listo. Ya, entonces sigamos con las estructuras. ¿Ya? Ahora, también recuerden que tiene un pili. El pili no es para el movimiento, recuerden. Ahora, el flagelo estaba hecho de flagelina, entonces el pili está hecho de pilina. Recuerden que el término ina generalmente se refiere a una proteína. Bien, ahora, ¿para qué sirve? Generalmente sirve para la fijación, ¿ya? Para la fijación. Bien, ahora tenemos a la cápsula. Recuerden que es una capa viscosa, pues, ¿no? Que rodea la pared celular, ¿sí? Ahora, para qué sirve o por qué está formada esta cápsula? Recuerden que está formada por polisacáridos y polipéptidos. Recuerden, polisacáridos ya los hemos visto y polipéptidos también. Ahora, recuerden que está asociada a la patogenicidad, eso ya lo mencioné, ¿no? Mientras más gruesa sea la cápsula, entonces es más patógena esta bacteria, ¿no? Ahora, recuerden que esta cápsula, la protege. ¿De qué la protege? La protege de una posible acción, de los glóbulos blancos, ¿no? Por ejemplo, entra una bacteria, un glóbulo blanco, mira una bacteria, se va a atacarla, pero si tiene mucha cápsula, pues es difícil difícil que se la coma. Bien, o sea que, o en biología, pues que la fagocita, ¿no? Ahora, la pared celular. Recuerden que la pared celular está formada por péptidoglucano, pero el péptidoglucano también se conoce como mureína. Por eso hace un momento mencionaba que era un pseudopeptidoglucano o pseudomureína, que era lo mismo. Ahora, tiene canalículos. Esos canalículos recuerden que es para la difusión de solutos, ¿no? Recuerden que así como una membrana celular nuestra, eucariota, ellos también tienen su membrana y también es selectivamente permeable. Algunas sustancias entran, algunas no. Bien, ahora, recuerden que también esta pared celular se encarga pues de la difusión de solutos, de lo que estaba mencionando hace un momento, ¿no? Ahora, la membrana celular. La membrana celular, recuerden que es la de naturaleza fosfolipoproteica. Ahora, fosfo viene del grupo fosfato, lipo, lípidos o grasas y proteica con proteína. Recuerden que es una fusión, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Fosfolipoproteicas. Está más que nada dos biomoléculas unidas que forman una gran protección. Bien, ahora nosotros tenemos, chicos, en la membrana celular tenemos unos plegamientos, una especie de arrugaciones. ¿Ya? En esas arrugaciones o plegamientos, recuerden que se llaman mesosomas. Esos mesosomas son pues las invaginaciones que están en la membrana, ¿no? Invaginaciones por donde van a entrar sustancias. Bien. Ahora, el citoplasma. Recuerden que el citoplasma presenta ribosomas. Obviamente ya mencioné anteriormente que son ribosomas 70S. Bien. Ahora, ¿qué más? Presentan también inclusiones citoplasmáticas, plásmidos, también plásmidos. ¿Y qué son los plásmidos? Son las moléculas de ADN circular. Bien, pero son moléculas, los plásmidos son moléculas de ADN circular, pero aparte del núcleo celular mismo, del nucleoide que decíamos, ¿no? Porque no tiene núcleo, sino nucleoide. ¿Ya? Entonces es una molécula de ADN circular, aparte pues del ADN de la bacteria. Bien, ahora participa en la conjugación, ¿no? Los plásmidos, recuerden que participan en la conjugación de la célula, en la forma de reproducirse, ¿se acuerdan?
Ahora, también hay gránulos de alimentos. Esos gránulos de alimentos, chicos, recuerden que son productos del metabolismo. Así como nosotros tenemos productos del metabolismo, ellos también tienen productos del metabolismo. Y esos son gránulos de alimentos. Bien. Ahora, eh, tenemos también, chicos, nucleoide. ¿Ya? En el caso del nucleoide, recuerden, en el caso del nucleoide, está en el citoplasma y consta de ADN circular. Y tiene un repliegue de membrana protegiendo, ¿ves? Pero estos, recuerden que ya lo mencioné también, no tienen proteínas histónicas. Bien, no tiene proteínas histónicas. Bien, entonces, sigamos. Ahora, recuerden una cosa. Recuerden que los mesosomas, hay muchos tipos, ¿no? Pero dos principales, pues, mesosomas de tabique que fijan el ADN circular y los mesosomas laterales, ¿no? Que producen la energía para que la célula siga haciendo su proceso, en este caso puede ser la fotosíntesis, o de respiración, perdón, de respiración, ¿sí? Entonces, tenemos los mesosomas, que ya había mencionado arriba, o anteriormente, pero recuerden que los mesosomas son los plegamientos. Esas arrugaciones son los mesosomas. Recuerden que sí o sí se representan mediante esa invaginación que tienen. ¿Ya? Ahora, tienen enzimas y citocromos. ¿Ya? ¿Qué permiten las enzimas y citocromos? La formación de energía, como lo mencionaba, ¿ya? Recuerden que el metabolismo de la bacteria necesita energía. Entonces, gracias a quién lo hacen, a los mesosomas, o las invaginaciones, o arrugaciones, que es lo mismo. Bien, ahora tenemos nosotros a los ribosomas. ¿Qué vamos a decir de los ribosomas? Ya los conocemos hasta por las puras. Los ribosomas producen proteínas, listo, así de simple. ¿Ya? Pregunta de examen también. Ahora los plásmidos, recuerden, ¿cuáles son los plásmidos? Los plásmidos son moléculas de ADN circular independiente del ADN, eso ya también lo había mencionado, ¿ya? Los plásmidos son moléculas de ADN, pero aparte del nucleoide de la célula. ¿Bien? Ahora, ya habíamos visto hace un momento las formas, ya habíamos visto, chicos, las fórmulas. Ahora vamos a ver en esta parte la clasificación, pero ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la, bien, perdón. Ya tenemos, miren, entonces, ahora, la clasificación ya habíamos hecho a partir de su flagelo, pero en este caso también puede ser por su alimentación, ¿no? En la alimentación tenemos dos fotolitótrofos que se dividen a su vez, ¿no? En este caso, aquí yo les doy un cuadro eh, en el cual nosotros tenemos la formación de esto de aquí. Vamos a hacer por aquí, a ver si lo logran ver. Los quimiorganótrofos, ¿ya? Los quimiorganótrofos, miren, recuerden, chicos, que las bacterias son muy específicas o muy especiales. ¿Por qué? Porque tienen nutrición autótrofa, heterótrofa y ambas. O sea, tienen los tres tipos. Entonces, en este caso, tenemos los quimiorganótrofos, que la fuente de energía obviamente son los compuestos químicos, y la fuente, pues, es de carbono, es los compuestos orgánicos. ¿Bien? Ahora, tenemos nosotros, segundo tipo, a los quimiolitótrofos, que se encargan de ver los compuestos químicos, ¿no? La fuente de energía son los compuestos químicos, al igual que los quimiorganótrofos. Y la fuente de carbono, pues, son los compuestos inorgánicos. Bien, ahora tenemos a los fotoorganótrofos y a los fotolitótrofos. Bien, estos términos, recuerden, algunos tal vez ya lo sepan, algunos tal vez no lo saben, pero recuerden que es muy importante saberlo y muy necesario también. ¿Ya? Entonces, chicos, ahora nosotros lo que vamos a continuar es en la siguiente diapositiva. Vamos a sacar esto. A ver. Ya, arriba está la tinción gram. La conjugación, traducción. Ya, antes de entrar a esto, la nutrición. Vamos en la nutrición. ¿Ya? En el caso de la nutrición, chicos, recuerden que las bacterias pueden ser autótrofas. ¿Ya? En este caso, las bacterias pueden ser autótrofas. Ahora, nosotros, recuerden que hay fotosíntesis y quimiosíntesis.
Entonces, la fotosíntesis se divide en dos, en quimiolitosíntesis y en quimiorganosíntesis, lo que había mencionado hace un momento, ¿no? Los quimiorganótrofos y los quimiolitótrofos. Bien, ahora, en otro aspecto, la nutrición, recuerden que en las bacterias es muy variada, como ya lo mencioné hace un momento. Como hay autótrofos, también hay heterótrofos. Ahora, los heterótrofos obtienen el alimento de otros compuestos orgánicos. Recuerden que participan como parásitos o como mutualistas, ¿no? Que también uno le ayuda y el otro también le ayuda. ¿Ya? Ahora, hay otros que comen organismos muertos, por ejemplo los saprobiontes o saprófagos, comen organismos muertos. Y otros que tienen ambas, tanto como quimiolitótrofos y como los quimioorganótrofos. Bien, entonces vamos a ver a la respiración. Ya. ¿Cómo hacen la respiración estos organismos? Recuerden que también es de tres tipos. ¿Por qué? Porque tienen respiración aeróbica o aerobia, respiración anaeróbica o anaerobia y respiración anaerobia, o sea, tienen las dos también. Por ejemplo, tenemos al acetobacter, que es aerobio. El acetobacter es aerobio netamente. Ahora, tenemos a los anaeróbicos, ¿ya? Los anaerobios jamás utilizan oxígeno. Por ejemplo, en este caso tenemos a Lactobacillus bulgaricus, ¿ya? Tenemos también a los... a ver, el tercer tipo es un poco diferente y muy especializado porque son heterótrofos pero facultativos, ¿ya? Eso se llama. Y en los facultativos tenemos a la E. coli. Recuerden que es mutualista, ¿no? ¿Por qué es mutualista? Porque nos sirve, sí nos sirve para matar a otras bacterias que tenemos en el ano, pero también hace daño, ¿no? Y recuerden que de ahí vienen algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la infección urinaria, varones y mujeres. Entonces, estamos con la E. coli, que es una anaeróbica facultativa. Eso recordémoslo bien, ¿ya? Entonces, recuerden que ellos ayudan al intestino, forman parte de nuestra flora intestinal, flora bacteriana intestinal. Entonces, chicos, también tenemos a la reactividad, ¿ya? La reactividad, que no está contemplada aquí, pero es muy importante, tiene tactismos. ¿Qué son tactismos? Tactismos son las reacciones que tienen, los posibles movimientos, ¿ya? Tenemos los quimiotactismos y los fototactismos, ¿ya? Quimiotactismos, obviamente, por reacción a organismos químicos y fototactismos por reacción a la luz. Bien, ahora, nosotros también tenemos, recuerden, no vayan a confundir, ¿ya? Recuerden que en plantas son taxias o nastias, ¿ya? En este caso en bacterias no son nastias o no son taxias, son tactismos, ¿bien? Entonces, reproducción. Con respecto a la reproducción, recuerden que esta es sexual. Y recuerden que nosotros hemos visto asexual. Nosotros lo hemos visto. Entonces, en este caso es fisión binaria. ¿Se acuerdan que había longitudinal, la eulena, se acuerdan cómo se partía? Y la transversal. Entonces, en este aspecto, hacen fisión binaria. Ahora, pero antes que haya fisión binaria, tiene que haber una transcripción del ADN, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si no hay transcripción del ADN, entonces cuando se separen, ¿dónde va a ir el genoma? ¿Te das cuenta? Entonces, primero hay una transcripción del ADN y luego se hace la reproducción misma, propiamente dicha, ya la fisión binaria. Ahora, ¿es importante la célula, chicos? Vamos a adelantar. Ahora, ¿es importante la célula, chicos? Es importante, por supuesto. Ahora, ¿es importante para el ecosistema? Por supuesto, porque gracias a esas bacterias se mantienen los ecosistemas. Los ecosistemas no se mantienen solos, chicos. Cuando dicen, miren, un ecosistema es autosustentable, autosostenible. Ah, genial. Pero gracias a quién? A las bacterias. ¿Ya? Ahora, tenemos también, voy a borrar aquí, tenemos también aquí, chicos, en la importancia en los síntesis de compuestos orgánicos.
Ya tenemos también importancia, por ejemplo, industrial de hecho. Pues, ¿no? ¿Se acuerdan que el queso, la mantequilla, ¿no? El yogur, se hace gracias ¿cómo se llama? Louis Pasteur, a la pasteurización. Y eso es a base de bacterias, ¿no? Entonces, ¿tienen importancia en antibióticos? Por supuesto. Recuerden que los antibióticos, como la bactracina o la más conocida como la streptomicina, ¿no? Son antibióticos muy fuertes que se utilizan para enfermedades muy fuertes, pero obviamente producidas por agentes vivos, no por virus. Recuerden que cuando veíamos virus, no intervenía la, el antibiótico. ¿Por qué? Porque es antibiótico y el ser vivo no es biótico, entonces no sirve de nada. Ahora, recuerden una cosa, nosotros teníamos tipos, ¿no? Por ejemplo, los tipos de bacterias, recuerden que tenemos al Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Tenemos por el organismo Mycobacterium tuberculosis. Ahora, tenemos también nosotros, recuerden estas enfermedades muy importantes, ¿ya? Vayan por ahí tal vez apuntando, grabando, lo que sé yo. La faringitis, por ejemplo, Streptococcus diógenes. Tenemos la neumonía, Streptococcus pneumoniae, la caries dental, Streptococcus mutans, la difteria, el Corynebacterium diphtheriae, recuerden, es un Corynebacterium. Ahora, la gonorrea, recuerden que la gonorrea es una enfermedad, netamente, es una ITS. ¿Y cuál es el agente? Recuerden que el agente es el Neisseria gonorrhoeae o gonorrea, que es lo mismo. ¿Ya? Tenemos el cólera, el Vibrio cholerae o cholerae, que es lo mismo, la tifoidea, Salmonella typhi, sífilis, el Tremonema pallidum, y la bartonelosis, la Bartonella bacilliformis. Ahora, recuerden que la bartonelosis, cuando se encuentra en dos formas, ¿ya? Cuando se encuentra en fase hemática, se llama fiebre de la orolla, San Marcos. Ahora, cuando se encuentra en fase dérmica, es verruga peruana o la UTA, ¿no? Recuerden, esto viene en el examen de admisión bastante. En San Marcos preguntas hasta por gusto, porque es la enfermedad de aquí del Perú. Ahora, ¿te acuerdas que también aquí, pues, Carrión, ¿no? Carrión, ¿qué hizo? Murió, ¿no? Porque se inoculó, etcétera, etcétera. Bien, chicos. Ahora, entonces, aquí tenemos la conjugación bacteriana. Bien, tenemos la conjugación bacteriana. Tenemos nosotros, chicos, también la reproducción, lo que ya expliqué, y la transducción, ¿verdad? Ahora, recuerden que en la parte que nosotros denominamos netamente reproducción bacteriana o fisión, recuerden que ya habíamos dicho, ya habíamos mencionado que era mediante una fisión binaria. Ahora, recuerden que las bacterias también se pueden clasificar de acuerdo a la pared de peptidoglucano. Ahora, esta pared de peptidoglucano, recuerden que en las gram positivas y las gram negativas se dividen en esas dos, ¿no? Gram positivas, una tinción violeta, y las gram negativas, una tinción un poco rosácea roja. Bien, ahora recuerden que la tinción gram es un método que sirve para determinar tipos de bacterias y obviamente para posteriormente dar una especie de tratamiento, ¿no? Contra cierta enfermedad. Ahora, la tinción gram lo podemos realizar en laboratorio, lo podemos realizar en medicina general, o sea, en muchas formas. Recuerden que la bacteria es un organismo microscópico y necesitamos teñirlo para ver cuál es su cualidad para poder atacarlo, ¿no? Habíamos hablado nosotros de su patogenicidad, que estaba a cargo de la pared, ¿no? De la cápsula. Entonces, chicos, mencionamos nosotros, por ejemplo, en este caso, en la reproducción bacteriana, voy a ponerla aquí, voy a encerrarlo. A ver, ¿dónde está el mouse? Ya lo encontré. Entonces, aquí tenemos de color rojo, ¿ya? Color rojo me gusta. Y vamos a poner de color rojo. Miren, aquí tenemos la pared celular, la membrana plasmática y el lidiosoma. Miren, en este caso, lo que va a hacer es intentar perforar una parte de la célula.
Recuerden que esto es antes de la transcripción, perdón, después de la transcripción, porque antes de eso ya ha habido una transcripción. ¿Ya? Se transcribe el ADN y ¿qué pasa acá abajo? Mira, abajo se está replicando el ADN. Mira, se está replicando. Se replica y luego al replicar pues se forman dos, lo sabemos. Entonces, se van separando poco a poco y se van yendo a los polos, ¿no? O sea, a los costados, a los finales, ¿no? Entonces, una vez que pasa esto, recuerden que se forma el nuevo mesosoma. Recuerden el mesosoma, muy importante. Ahora, recuerden que la fibra del ADN se traslada, ¿no? El ADN es circular al polo opuesto. Entonces, en este caso ya se van separando. Ahora, recién cuando ya ha formado, cuando ya ha pasado la transcripción, entonces recién, o sea, de aquí hasta acá, es la transcripción. Entonces, ¿qué sucede? Es que recién la célula puede hacer fisión binaria. En este caso estamos viendo que es longitudinal, ¿no? O transversal, longitudinal. Listo. Entonces, una vez que sucede esto, tenemos nosotros la pared y la membrana, ¿no? Ya forman cada uno su bloque, pues, ¿no? Y se va, y hacia el centro, a partir del mesosoma se forman las invaginaciones, recuerden, las invaginaciones. Ahora, se producen las invaginaciones hasta que al final, en la parte ya final de la reproducción bacteriana, recuerden que ya están separadas, ¿no? Ya están las células hijas. Bien, recuerden, recuerden que como es una fisión binaria, o sea, una célula se va a hacer dos células. Y estas dos células pues van a ser células hijas. Aquí no hay padre, no hay mayor, no hay menor. Es célula hija. Entonces, nosotros tenemos, ya no se animado, se para perdiendo. Y aquí está. Bien. Tenemos nosotros, chicos, en este caso la conjugación, ¿no? También por conjugación pasa. ¿Qué es lo que sucede? Miren qué pasa con el plásmido. Les había dicho el plásmido. A ver, alguien que me diga del plásmido. ¿Cuál era la función principal del plásmido? Recuerden, ¿están mudos? Molécula de ADN. ¿No es la molécula de ADN circular? Es la molécula de ADN circular. Muy bien, están despiertos. Bien, pensé que están muriendo ya, como hielos de segundo. Bien, recuerden que este plásmido es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene un ADN adicional, ¿no? Es como si tuviera una célula bacteriana, dos ADN. Bien, entonces, lo que sucede es que mediante este pili sexual se introduce el plásmido en otra célula, ¿no? Y vamos aquí en la segunda etapa. Voy a seleccionar la segunda etapa. Recuerden que se le llama pues célula donadora, ¿no? Porque está donando su plásmido, ¿no? Porque en sí no tiene por qué donar, pero lo está haciendo. Pero al donar no piensen que ya te doy y ya está, ¿no? Y se queda ahí. ¿No? ¿Qué es lo que sucede al donar? Al donar lo que sucede es que se forma un puente. Y ese puente se llama puente conjugado, ya que estamos hablando de conjugación bacteriana. Ahora, si uno es donador, obviamente es como un emisor, ¿no? ¿Se acuerdan funciones del lenguaje? ¿El otro qué sería? El receptor, ¿sí? Entonces se llama célula receptora. Bien, ahí abajo está la célula receptora, está un poco teñida con otro color. La célula receptora. Bien, célula donadora o célula emisora y la célula receptora. Y mediante ellos, ¿quién está? El puente conjugado. Bien, ahora, una vez que sucede esto, vamos a la fase 3. Recuerden que el plásmido o el puente que tenemos nosotros es transparente. Como es transparente, nosotros vemos cómo va el plásmido ahí. El plásmido va de una célula a la otra. Ahora, vamos en la parte final de esta parte de la conjugación bacteriana y tenemos la regeneración del ADN del plásmido, ¿no? O sea, el plásmido que ha enviado se va regenerando, ¿te das cuenta? Entonces la célula queda normal, queda con su plásmido cada uno y queda con su nucleóide. O sea, no pasa nada, como se dice, ¿no? O sea, puede ser por conjugación bacteriana o puede ser por reproducción bacteriana, reproducción por fisión binaria y conjugación bacteriana por medio del plasma, ¿verdad? Muy bien, entonces en la primera funciona
El mesosoma, recuerden, la invaginación, y en el segundo, el plásmido es el que actúa. Bien, ahora, en la transducción, no lo voy a explicar, chicos, porque recuerden que hasta aquí es, eso lo habíamos aplicado en bacteria, perdón, en virus. ¿Se acuerdan cuando el virus entraba y inoculaba su genoma y se formaban genomas, pero ya de virus y no de bacterias? En este caso, en la transducción, chicos, recuerden que la bacteria sale siendo una bacteria patógena, pero mediante una fagocitosis o una bacteriofagocitosis, bien, producida por un virus en este caso. A ver, en este caso, pues el paso 1, el paso 2, el paso 3, ahí está, el 4, el 5. ¿Cuál es lo interesante? No, vamos a decir lo interesante. A ver. ¿Cuál es lo interesante? En que la nueva célula huésped se integra el DNA. Recuerden que los ADNs o DNA se conjugan, o sea, se juntan. Entonces, entra un virus, ¿no? Como si nada, entra a atacar y se mete a una célula, en este caso pongámosle que se meta a una bacteria, que fagocita una bacteria, las bacteriófagos. Los bacteriófagos recuerden que son virus que comen bacterias. Entonces, ¿qué es lo que produce? Produce una aleación entre virus y células. ¿Por qué? Porque es un virus, pero tiene el ADN celular también, el ADN bacteriano, ¿no? Entonces, ese es el asunto principal. ¿Ya? A ver, vamos a sacar aquí. Bien, entonces para ya terminar esta parte, nos quedan las últimas dos diapositivas. Vamos a borrar primero, porque aquí está todo un bolondrón. Bien, chicos, nosotros al final del tema tenemos que tener algo muy en cuenta, muy importante. ¿Ya? Es la bioremediación para la restauración. Ahí dice y restauración, en caso es un error de tipeo, para la restauración de ecosistemas. Entonces, bioremediación, remediación de los organismos vivos, pues, pero ¿dónde viven los organismos vivos? Pues obviamente en el ambiente, en la tierra, en el agua, etc. Depende de su tipo de vida que tengan. Ahora, yo les digo una cosita. Esta bioremediación, recuerden que es una tecnología emergente, o sea, que está tomando más impulso cada vez. Recuerden que las plantas, algas, hongos y bacterias sirven, ¿no? Sirven de mucho. Por ejemplo, ¿te acuerdas que decían, mira, hay que reforestar? Si sacas un árbol, planta 3 más. Esa es reforestación, esa es parte de la bioremediación de los ecosistemas. Ahora, recuerden que hay bacterias muy importantes. ¿Por qué tocamos aquí este tema? Porque hablamos de bacterias. Recuerden que las bacterias están en el suelo, están en el agua, están en el aire. Entonces, cuando están en el suelo, ¿qué hacen? Limpian el suelo. ¿Limpian de qué? De posibles contaminantes. Por ejemplo, oxidaciones, petróleo, aceites contaminantes, metales pesados. ¿Se acuerdan que el metal pesado por sí solo no es nocivo, pero cuando entra en contacto con organismos vivos, ahí sí es nocivo? ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí, ahora, un agua se contamina. Muchas veces hay gente que vive cerca de las minas y que toma agua contaminada, pero a veces, ¿por qué no se contamina? Por dos motivos. Uno, por el sistema inmunológico que nos para defendiendo y defendiendo. Y dos, por las bacterias que tratan de diluir estas sustancias nocivas. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos en esta parte, en este aspecto, chicos, esta bioremediación que es muy importante. Ahora, la bioremediación, chicos, recuerden que se divide en 3. ¿Ya? Y esa es la última diapositiva. Ya no se agobien más, ya vamos a terminar. Entonces, la bioremediación. 1 por degradación enzimática. ¿Ya? 1 por degradación enzimática. 2 por remediación microbiana. ¿Bien? Y 3 por fitorremediación. ¿Vale? Ahora, cada uno, miren, por ejemplo, si hablamos de la degradación enzimática, recuerden que se utilizan obviamente, como su nombre dice, enzimas. ¿Para qué? Para degradar sustancias nocivas, para degradar sustancias nocivas. Ahora, genéticamente, chicos, estas enzimas no piensen que existen tal y como tal, sino que son modificadas, son creadas genéticamente, bueno, más que creadas, no, modificadas genéticamente para la finalidad que tienen que ir, o sea, para degradar sustancias nocivas. En medicina se estudia esto, en bioremediación también. Ahora, tenemos la remediación microbiana, es la que estamos hablando hace un momento. Decíamos que
A propósito, a veces a propósito y a veces ya hay. O sea, a veces vemos un ecosistema que dura tanto tiempo y decimos, ¿por qué si lo explotan y explotan? ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque hay bacterias. Y hay bacterias, como se dice, locales. ¿Bien? Se dice locales, bacterias locales. Ahora, también mencionamos que hay bacterias locales, pero también hay bacterias que a propósito se inoculan en esos suelos para que ayuden. Para que ayuden. Entonces, en este caso, recuerden que hay sustancias o también mezclas que son muy fácil de degradar por estos microbios, ¿no? Por estas bacterias. Por ejemplo, el petróleo, aquí están los derivados, ¿no? El benceno, tolueno, acetona, pesticidas, herbicidas, éteres, alcoholes simples, etc. Y nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? Por la estructura de estos compuestos. ¿Bien? Entonces, también metales pesados, como el uranio, cadmio y mercurio. Imagínense qué sería de esa gente que se alimenta de este líquido, de esta agua, y cuando viven cerca a los relaves mineros, por ejemplo, ¿no? que mercurio, cualquier cantidad botan. Recuerden que esos no son biodegradables. Entonces, ¿gracias a quién? A esta remediación microbiana. Y alguna, como les digo, ya está en el lugar y algunas se inoculan mediante procesos pues, de tratamiento de tierras, etc. Bien, adicionalmente recuerden que está la nitrificación de la tierra, adicionalmente que también nos ayudan los gusanitos. ¿Qué gusanitos? A ver, ¿quién me dice qué gusanitos ayudan a la tierra? A ver, ¿qué tipo de gusanos? Escucho. A ver, chicos. La lombriz. La lombriz, pero ¿qué tipo de gusanos es? ¿Quién me dice? A ver. Ya, recuerden que, a ver, yo les digo, hay tres tipos de gusanitos, de helmintos o de gusanos. Platelmintos, que son gusanos planos, anélidos, que son gusanos anillados, y nematodos, que son gusanos redondos. ¿Cuáles de ellos tres? ¿Están vivos? Chicos, ¿nadie? Bien, entonces les digo, son los anélidos, chicos, esos gusanitos anillados. Recuerden que si nosotros vamos a un lugar húmedo, obviamente de agua dulce, metamos la mano sin miedo, porque estos gusanos comen tierra y eliminan tierra, o sea, no te van a morder tu dedo si eso piensas. ¿Qué es lo que haces? Metes tu mano generalmente a los ríos, por ahí por los ríos, o también por las acequias. En las acequias hay más, ¿no? Entonces tú metes tu mano bien adentro donde está todo mojado, todo así, ¿cómo se dice? Lodo, y sacas y vas a ver cuántos gusanitos te sacas. Esos gusanitos son los anélidos. Ellos también ayudan en la bioremediación, ¿ya? Y ayudan a la reforestación también un montón. Recuerdan que ellos nitrifican la tierra, o sea, ayudan a la nitrificación. O sea, no solo son las bacterias, ¿ves? Ahora, pero alguien dirá, ¿y por qué lo hacen? ¿Qué tienen? Ah, ellos también tienen bacterias. ¿Ya? Ellos también tienen bacterias. ¿Ya? Pero ¿mediante quién lo hacen? Mediante los anélidos. Ahora, por último, chicos, tenemos a la fitorremediación. Perdón. La fitorremediación, recuerden que fito, plantas, remediación, o sea, remediación a través de las plantas. Eso, la fitorremediación también es conocida como la reforestación. ¿No? Cortaste un árbol, ya, planta tres. Si no plantas, mejor no cortes. Entonces, esa es la ayuda que nos dan ellos. Entonces, recuerden que los vegetales pues nos ayudan a respirar, nos ayudan a mantenernos limpios de sustancias muchas veces patógenas. ¿Bien? Y también recuerden que nos ofrecen también alimentos, no solo a nosotros, sino a nuestros animales. ¿No? Por ejemplo, arroz, papa, camote, ¿no? Todos esos son organismos vegetales, ¿no? O sea, casi todo lo que comemos, la avena, ¿no? Las 7 semillas, etcétera, todo eso son plantas. Entonces, recuerden que la fitorremediación es una parte muy importante de la remediación ecosistemática o de los ecosistemas. Bien, entonces, por ahí tenemos nosotros ya la culminación de esta clase del día de hoy.